Hola queridos hermanos, espero que estén bien. En esta meditación, en esta simple meditación, vamos a considerar un poco sobre los grandes, los enormes, los cuasi infinitos sufrimientos de Cristo que padeció en su pasión. Y nos vamos a centrar esta vez en la agonía de nuestro Señor Jesucristo, es decir, lo que pasó en Getsemaní, tratando de sacar algún provecho para este santo tiempo de Cuaresma. Vamos a leer el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36. Esto también lo que pasó en Getsemaní, también lo encontramos en Marcos 14, en Lucas 22, incluso en Juan 18, y también, como vamos a hacer una consideración, en la carta a los Hebreos. Pero leamos el texto de San Mateo. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: habéis venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Veamos algunas consideraciones. Recurremos hoy también al Catecismo de la Iglesia Católica. En el punto 612 nos habla de la agonía de Getsemaní. Leo el texto. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo. Recordemos que lo que acabamos de leer que pasó en Getsemaní, la oración de Jesús, que también Lucas va a decir que
sudaba, era como un sudor de sangre, lo que ese dolor que produjo, que no era sudor, era como si fuese sudor de sangre, quiso reventar esos capilares, esas pequeñas venitas, tanto era que llegaba hasta el suelo. Eso es la oración de Jesús en Getsemaní y el prendimiento, ¿no? Bueno, eso se dio después de la última cena. Después que Jesús les dio su cuerpo y su sangre, que instituyó el santísimo sacramento de la Eucaristía, el sacramento del sacerdocio, que dio orden de que se iba a la caridad y dio ejemplo él mismo de caridad. Él, después de eso, va a pasar lo de Getsemaní. Por eso es que el cáliz de la nueva alianza, dice el catecismo, que Jesús anticipó en la cena a ofrecerse a sí mismo. Ahora ese cáliz ya empieza a vertir, empieza a surgir sangre del mismo cuerpo de Cristo. Y no lo habían todavía flagelado, no lo habían coronado de espinas, no lo habían clavado en la cruz. Tal es la intensidad del sufrimiento de Cristo, que se transforma en dolor físico y produce ese reventarse de las venitas más pequeñitas. Discúlpeme, no soy médico, quizás tiene otro nombre, pero esos capilares, esas venitas bien finitas, y hace que todo el cuerpo de Cristo quede bañado en sangre. Nosotros en general no nos gusta ver a un Cristo muy sangriento, nos parece demasiado. Me acuerdo hace varios años atrás, ya hace muchos años atrás, cuando apareció esa hermosa película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Me acuerdo, había en otro lado un sacerdote grande, una buena persona, ¿no? Pero, claro, una cuestión de sensibilidad, verlo todo así ensangrentado, la flagelación, es verdaderamente algo cruel, algo terrible, ¿no? Y él vio un poquito nomás, ni siquiera llegó a ese cosa y dijo, no, basta, no, es demasiado, es demasiado. Y se sorprendió cuando los jóvenes seminaristas, religiosos, incluso laicos, estaban conmovidos, pero digamos, sorprendió porque todos captaron, él también sabía, ¿no?, que así había sido el sufrimiento de Cristo. Nosotros, digo, en general, tenemos imágenes de Cristo donde le reducimos la cantidad de sangre, ¿no? Pero la Escritura dice, es alguien ante el cual uno da vuelta la cara, un gusano, no un hombre, de tanto que estaba destrozado en la cruz. Pero eso comienza acá, en Getsemaní. Él ya había anticipado de manera misteriosa ese cáliz de la nueva alianza, como figura en Lucas 22:20. Pero ahora empieza a borbotear, a salir sangre por sus poros. El cáliz de la nueva alianza lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía. Es el mismo cáliz. Le dice, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. No es un cáliz material, una copa, es una expresión, es real. El cáliz de bendición que se tomaba en la Pascua judía, y es al mismo tiempo el cáliz de dolor de Cristo. Y ese cáliz, él usa esa expresión, que pase de mí este cáliz, ese cáliz que va a ser amargo, si es posible, pero lo acepta. Y se hace obediente hasta la muerte. Estoy parafraseando todo lo que está escrito en el Catecismo de la Iglesia Católica, que hace una síntesis muy hermosa de textos de la Escritura. Filipenses 2:8. Se hizo obediente hasta la muerte. Y Jesús reza, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna.
además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado. Nosotros sabemos que es el pecado la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, como aparece en los Hechos de los Apóstoles 3:15, de el que vive, Apocalipsis 1:18. Al aceptar en su voluntad humana, por Jesucristo, en Jesucristo, el misterio de Dios encarnado, hay dos naturalezas perfectas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en esas dos naturalezas, por lo tanto, como son perfectas, está la inteligencia, la voluntad divina, la inteligencia y la voluntad humana. Con su voluntad humana, acepta que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora, como lo dice tan hermosamente el apóstol San Pedro, para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Cargó sobre sí nuestras culpas, nuestras faltas, y las clavó en el madero. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní padece dolores atroces, sufrimientos atroces. Y aquello que también muy hermosamente lo trata San Juan Pablo Magno en su hermosa, profunda encíclica sobre el valor del sufrimiento, Salvifici Doloris, esa encíclica, habla también de estos dos aspectos, del dolor físico y del sufrimiento moral. En la pasión de Cristo se van a ver toda clase de dolores y sufrimientos. Y como lo nota el catecismo, él era totalmente inocente. El dolor, queridos hermanos, no nos olvidemos que es consecuencia del pecado, no solamente del pecado original, aunque de manera primigenia, sí. Dios no creó el dolor en la naturaleza humana. No creó el dolor ni la muerte. El dolor, la muerte entraron en la historia como consecuencia primera de ese pecado personal de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero también el dolor y la muerte entra cada vez que nosotros pecamos. Los pecados personales son, de todas maneras, originarios. Uno dice, no, padre, no tiene la misma gravedad. Chocolate por la noticia, más bien que no tiene la misma gravedad. Pero por algo, un solo pecado mortal cometido, como sabemos, con las condiciones requeridas, es decir, que sea materia grave, una cosa importante, de valía, de peso, hecho con pleno conocimiento, con plena conciencia, sabiendo, y con plena voluntad, plena voluntariedad, es decir, sé que eso es algo gravísimo, por ejemplo, la blasfemia, estoy consciente de que es gravísimo y lo quiero y blasfemo. Cuando se juntan las tres condiciones, se produce el pecado mortal. Y no importa que sea un solo segundo, yo puedo blasfemar incluso en mi mente, insultar a Dios, o puedo decir una sola palabra. Algunos piensan, no, ¿cómo va a ser un pecado mortal? Es un pecado, un rato, unos minutos, listo, ya está. Entonces, el pecado, todo pecado mortal tiene algo de originario. ¿En qué sentido? En que antes de cometer el pecado mortal, uno en qué está, en estado de gracia, como estaba Adán y Eva antes del pecado original, de ese primer pecado mortal de la historia humana. Y es análogo, no es igual, porque ellos, por eso fue mucho más grave, porque ellos tenían muchas más gracias, muchas más luces. Ellos habían escuchado directamente de Dios qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer. En cambio nosotros, con la debilidad de la voluntad, de la inteligencia, el caos de las pasiones, estamos como más limitados.
pero esa limitación no nos quita la plena libertad, porque es así, porque si no sería Dios injusto. ¿Por qué nos va a castigar con algo de que nosotros no podemos con su ayuda librarnos? Y Él nos ayuda para que nos libremos, pero en nuestra voluntad podemos rechazar el pecado. Entonces digo, el dolor, el sufrimiento, no se lo endilguemos solamente a Adán y Eva. Cada vez que yo cometo un pecado mortal, y ni que hablar si desgraciadamente tuve la desgracia, incluso en personas o en consagrados, quizás de muchos años de consagración, de vida espiritual, uno se avergonzó de alguna cosa, a veces son cosas que es nada, o que sí, fueron a veces cosas graves, ¿no? Pero digamos, se solucionaría en arrepentimiento, confesión, pidiéndole a Dios una sincera conversión. Pero digo, uno dice, si tuviese la desgracia no solamente de pecar mortalmente, sino permanecer en ese estado de pecado, uno desgraciadamente está produciendo más dolor, más sufrimiento, porque la muerte y el dolor son consecuencias del pecado. En primer lugar, del pecado original, y tanto cuanto uno cometa pecado, uno va sumando, va agregando dolor y sufrimiento a todos, principalmente a los miembros de la iglesia, aunque no solamente. Bueno, miren lo que dice aquí San Mateo, que aparece en el mismo capítulo 26, versículo 37. Entonces Jesús empezó a sentir tristeza y angustia. Jesucristo. Y les dijo a Pedro, a Santiago y a Juan, a los 3 apóstoles que se había elegido para que estén más cerca de él en ese momento de dolor, de agonía: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío. Se ve el anonadamiento de Cristo, el verbo que se hizo hombre para ofrecerse por la salvación de todo, al punto tal que se siente Él, que es el gozo, la alegría. Como decía esa gran santa chilena, Santa Teresa de los Andes, Dios es alegría infinita. Jesús es alegría infinita, es el verbo encarnado. Y Él empezó a sentir tristeza. Él que dijo y enseñó: venid a mí todos los que andáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, que yo daré consuelo. Él empezó a sentir angustia, está lleno de angustia. Él, que es 3 veces santo, conjunto al Padre y al Espíritu Santo, Él pide ayuda a sus apóstoles y les pide que recen, que velen, que estén en vela, que recen y que estén en vela por ellos mismos. Pero ellos no lo acompañaron, no velaron, no se quedaron despiertos, no rezaron y se durmieron. Y Él cayó rostro en tierra. Él que había venido y en que en la encarnación se había manifestado, y así lo manifestó a la Virgen Santísima, el Arcángel San Gabriel, es el Hijo de Dios Altísimo. Él dio origen al gozo de la creación. Alégrate María, alégrate María. Él ahora está rostro en tierra. Él que los ángeles al nacer cantaron en gloria, os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo Señor. Está rostro en tierra y rezaba: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Gran enseñanza de humilde sumisión. Nosotros, queridos hermanos, experimentamos también tristeza, angustia, y por más que muchas veces no encontremos la causa directa,
porque a veces no es causa directa. ¿Qué pecado? Yo no me merezco esto. El pecado original, los pecados personales en manera general, son causas de nuestro dolor. Pero Dios nos puede pedir también para que nosotros nos asociemos al dolor de Cristo, que nosotros también, en unión a Él y en subordinación a Él, como fue María Santísima, nosotros en un nivel infinitamente inferior, pero también seamos co-redentores, podamos redimir, completando en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo para el bien de la Iglesia, como dice la carta, como dice en la Sagrada Escritura. Y como es San Pablo a los Colosenses, al inicio, ¿no? Me parece. Sufro en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, para el bien de su Iglesia. Y humildemente, Padre mío, ¿qué manera nosotros tenemos de rezar? No es que no le podemos hablar a Dios, al contrario, rezar significa hablar a Dios, hablar, conversar con Dios, pero con respeto. Jesucristo, el único inocente, absolutamente inocente, con qué reverencia, con qué amor, con qué confianza se refería al Padre. Padre mío, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, este sufrimiento, esta cruz. Muchas veces hemos meditado en el seminario, en los ejercicios espirituales, hemos leído de muchos santos, lo han predicado muchos grandes sacerdotes, el hecho de los sufrimientos morales de Jesús. Jesús, él ahí es como que percibió, vio su inteligencia perfectísima unida al conocimiento divino, le manifestó todo lo que pasaría. Él asumió todos los dolores de todos los seres humanos, del primero hasta el último, pero también las ingratitudes, las traiciones, las muertes, los pecados. Él habrá visto a aquellos que rechazarían la gracia, aquellos que lo conocieron, pero que lo negaron, aquellos que podrían haberlo conocido o que incluso Él se manifestó, porque Él se manifiesta a las personas rectas, a todos, como dice también tan hermosamente San Pablo a los romanos, ¿no? Se manifiesta por la creación y dice que aquellos son inexcusables los que rechazan reconocer a Dios. Digo, todo lo que habrá sufrido al punto tal de Él que vino para salvarnos, pedir, si es posible, que se aleje de mí y sudar gotas de sangre y decir, pero como tú quieres, según tu voluntad, que se haga tu voluntad. Le digo sinceramente, hay versiones de la Biblia, las versiones son las traducciones, ¿no? En distintas lenguas. Y el idioma humano es algo, como dice, algo vivo, algo dinámico. Las mismas lenguas, en nuestra lengua, el español, el castellano no existía hace muchísimos siglos atrás. Se fue formando y después se van transformando. A veces se va degradando, a veces se va mejorando. Y por eso que hay academias que van diciendo esto se expresa así o así. Pero a veces se ve también en varias versiones, no es mi especialidad, pero me gusta mucho la Sagrada Escritura y por gracia de Dios he podido leer, meditar, estudiar, ¿no? Y digo, y hay distintas versiones, incluso en español, que a veces todo lo que es que se haga tu voluntad. O por ejemplo, cuando se habla de sufrimiento, cuando se habla del pecado, cuando se hablan de realidades que duelen o que son demasiado fuertes para el sentimiento actual, se las manifiesta de otra manera. No digo que sea el caso del texto que estoy usando, pero en otros aparece mucho más claro, cuando no como yo quiero, como yo es mi voluntad, sino como tú quieres. Es lo mismo, nada más son cuestiones bueno, no pierdo tiempo, disculpen
Y Jesús volvió a los de sus discípulos. Estaban cerquita. Quien tuvo la dicha, o quien tuvimos la dicha, y espero que ustedes también puedan alguna vez venir de peregrinación, ir de peregrinación a Tierra Santa, bueno, esto también es Tierra Santa, pero la parte de Tierra Santa que es Jerusalén, Nazaret, Belén. Ahí en Getsemaní se ve, está el lugar donde nuestro Señor sudó sangre y hay una... Saliendo, eso pertenece a los padres de la custodia de Tierra Santa, los padres franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Y uno saliendo de la Basílica de la Agonía, se atraviesa el huerto de los olivos, donde están los olivos milenarios, que habrían sido retoños en la época que nuestro Señor los regó con su sangre. Y ahora se atraviesa una pequeña calle que hay allí, hay otro terreno que pertenece también a la custodia, y está el lugar donde estaban, donde la tradición conserva que es el lugar donde estaban Pedro, Santiago y Juan. Y ahí va Jesús, ese Jesús triste, con angustia, que le había dicho, estoy triste, al punto de morir. Le echa en cara, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? ¿No pudieron ustedes rezar una hora conmigo, estar conmigo? Les pedí que recen. Y les vuelvo a decir, recen, estén despiertos para no caer en la tentación. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y de nuevo se apartó por segunda vez y oraba otra vez al Padre. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Versículo 42. Acá aparece la expresión más fuerte todavía. Fiat voluntas tua. En el que se haga tu voluntad. Antes, en el texto de la Neo Vulgata, también lo va a pedirle lo que decíamos antes, ¿no? Non sicut ego volo, sed sicut tu. No como yo quiero, como es de mi voluntad, como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Aquí directamente le vuelve a decir que se haga su voluntad, tu voluntad. Y viene otra vez a los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. En la Sagrada Escritura muchas veces, y les digo la verdad que en Medio Oriente lo he visto muchas veces, y hay incluso hasta cosas normativas o de leyes, incluso no solamente en el pueblo cristiano, que algo que se afirma 3 veces o que se niega 3 veces es considerado oficial, totalmente oficial. Nuestro Señor Jesucristo le pide 3 veces, pero no solamente le pide 3 veces que si es posible que aleje, 3 veces con una voluntad de fierro, como diría San Ignacio, tercer binario, quiero, elijo, esto, beber ese cáliz. En definitiva, sí, lo beberé, lo beberé. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender mucho de Cristo en su agonía. Tantas cosas. El amor de Él. Él vino no por necesidad. No por necesidad. No vino tampoco a hacer nada a la tierra. A hacer algo que otras grandes personalidades de la historia, incluso religiosas, pseudo-religiosas, podrían hacer o hicieron. O grandes personajes de movimientos políticos o sociales, gente buena, si las hay. Jesús vino a redimir a todos. Él, Dios, Él siendo Dios, no dejó de ser Dios y tomó una naturaleza humana perfectísima. Jesucristo. Y esa naturaleza humana era para clavarla en la cruz. Era para pagar el precio de nuestro rescate. Porque las culpas, las penas se miden
no solamente por aquello que se hace, sino contra quién se hace. Y la ofensa, el pecado del ser humano, fue hecho y es hecho contra Dios. Y por eso es que es una ofensa infinita. Y por eso que el ser humano por sí solo no puede reparar. Necesita que alguien le ayude a reparar, a pagar la deuda, a arreglar las cuentas, a romper la nota de cargo, a clavar eso y ya está, ya quedó pagado, ya quedó saldado. Alguien que tiene más. Pero ni siquiera todos los hombres unidos, ni siquiera que nos unamos todos y hagamos otra nueva Torre de Babel y hablemos una lengua que nos entendamos. Y entonces sí, esta vez vamos a llegar al cielo. Vamos a llegar a salvarnos por nuestros medios, a autorredimirnos. Nadie lo puede hacer. El único que tiene palabras de vida eterna, el único que es la sabiduría de Dios encarnado, el único es Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo vino, aceptó el sacrificio por amor. En la encarnación y en el sufrimiento se ve el grado de amor de Dios. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Jesús, dice la Escritura, Dios nos manifestó el amor que nos tiene en que cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él se hizo hombre. Él mandó a su Hijo para salvarnos. Nos ama el Padre, nos ama el Hijo, nos ama el Espíritu Santo. Otra cosa para considerar, el valor de cada persona humana. El valor de cada persona humana cuando nosotros decimos porque es creada a imagen y semejanza de Dios, y es así. Pero además a los cercanos y a los lejanos, a grandes, pequeños, niños, ancianos, enfermos, todo. Pero Jesús también padeció en su soledad por ti, por vos. Y quiso quiso sufrir todo por vos. Por lo tanto, unite a su pasión, ofrecele sus sufrimientos. Otra cosa, Jesucristo supo toda su vida que iba a morir en la cruz, pero no vivió toda su vida sudando sangre, no consta. Uno podría decir, bueno, podría haber sido. En ese caso lo hubiesen hecho notar los evangelistas, los apóstoles. Aparte hubiese sido, imagínense, hablando en la sinagoga, venid a mí, dejad que los niños vengan a mí, todo lleno de sangre. Pero él sabía, desde el primer instante de su concepción, él supo eso. Ese acto de la voluntad nunca lo cambió, nunca. Sabía lo que iba, a su hora. Y sin embargo, vivió, se alegró a los otros, cambió el agua en vino, el primer milagro que hizo, magnífico, el primer milagro como aparece en el Evangelio de San Juan, en una fiesta de bodas, y porque se le había acabado el vino. Hermosísimo. Él mismo, alégrense, el que alegró a tantos, no vivió con tristeza. Una cosa es el dolor, otra cosa es la tristeza. Muchas veces están relacionados, pero son cosas distintas. El hecho de saber que vamos a padecer, yo estoy ahora aquí sentado, hablando, estoy bien, me siento bien, en el medio de este caos que es la Franja de Gaza, que es una situación terrible verdaderamente, pero estamos vivos, hacemos el bien, estamos serenos, pero quizá me muera mañana de lo que otra cosa, un paro cardíaco, es así. Ay, qué día, que se te haga la boca a un lado, pero sí es la realidad. Lo que digo, disculpe si me fui un poco por las ramas, cada uno tiene que darse cuenta qué es la parte de dolor que Jesús me tiene preparado. ¿Cuáles son las estaciones de mi vía crucis que el Señor, Él preparó para mí, para que yo ayude a redimir almas, para que le dé gloria al Padre, para que de esta manera me purifique, para que llegue a la alegría eterna? Otra cosa a considerar, los buenos amigos. Jesús eligió a Pedro, le cambió el nombre de una misión.
Jesús ya le había manifestado a Jesús que no quería saber nada de la cruz y se ligó una reprimenda. Apártate de mí, Satanás. Cuando le empezó a decir Pedro, no digas eso, nada de eso te va a pasar. ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás, porque esos pensamientos son del mundo, son diabólicos, no son de Dios. Bueno, ese Pedro lo siguió, ese Pedro lo amó a Jesucristo. Ese Pedro hoy se quedó dormido. Ese Pedro dentro de poco lo va a negar, ya que después de que llevan a Jesús prisionero por la traición de Judas, lo va a negar 3 veces. Pero ese Pedro va a volver. Ese Pedro va a volver y Jesús le va a confirmar su vocación. Otra vez meditaremos de eso. Hermosísimo. La confirmación de la vocación, no le cambia la vocación, incluso si Pedro fue infiel. Me amas, apacienta, trabaja, vete. 3 veces también, de manera oficial. Ese Pedro hoy flaquea. Y lo mismo Santiago, Santiago y San Juan. Nosotros, queridos hermanos, no tenemos que tener miedo, incluso si hemos flaqueado, si le hemos sido infieles a Jesús. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que pedirle a Él la fuerza y en nuestras oraciones, aprender modos de oraciones. La Iglesia Católica, el cristianismo tiene un bagaje cultural, espiritual, de oración enorme, queridos hermanos. Desgraciadamente se ha tirado tutto per la finestra. Parecería como que no entendemos nada. Cuando nos hablan de oración, había encontrado un texto que también está, que es muy lindo, no es nada nuevo, en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en la 4ª parte, cuando habla de la oración cristiana. Y ahí habla de expresiones de la oración. Les recomiendo que lo lean, lo pueden buscar en internet, ponen en Google, Catecismo de la Iglesia Católica, punto 2700. La oración vocal, la meditación, meditar, pensar, reflexionar, la oración contemplativa, y está muy bien explicado. Y después uno lo aprende practicando. Pero digo, rezar. Él les pidió que recen. Él sabe que son débiles, por eso dijo recen, estén despiertos. Entonces nosotros tratemos de hacer lo mismo. Vayamos a las iglesias. Ese gran santo San Manuel González, el obispo de los tabernáculos abandonados, gran apóstol, la conciencia que tenía. Jesús está en el tabernáculo, en el sagrario. ¿Cuántas veces nosotros estamos angustiados y nos quedamos dormidos en nuestras casas y Jesús vive a 100 metros de nuestra casa, a 200, a 500 metros? O a veces decimos, no, vive muy lejos, me tengo que tomar un colectivo, pero para lo que sea, incluso para cosas buenas, lindas, para un festival, o ir a visitar a un amigo, o ir a comer un asado, o lo que sea. Me viene un asado porque soy argentino, y porque acá no hay asado. Pero digamos, a veces hacemos sacrificios mucho más grandes. Pero es porque no tenemos conciencia de que es el mismo Jesús que me espera en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que se quedó para que yo goce de su presencia, para que yo me aproveche de su presencia, ya que sigue siendo el mismo Dios encarnado, sacramentado, que está ahí, el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo de María, la fuente de todo bien. Y incluso si estuviese terrible en pecado, ir a pedirle perdón, pedirle la gracia que me arrepiente y pedirle si necesito confesarme. La gracia es la fuerza para ir y abrir mi boca delante de un sacerdote. Al punto tal que si me da mucha vergüenza, voy al sacerdote y digo, Padre, me da mucha vergüenza, ayúdeme a confesarme. Y como les decía antes, el paso del tiempo, a veces uno puede tener mucha fama de santidad, o porque se piense que uno entró en la vida religiosa, o que uno hizo un buen matrimonio, cosas todas muy buenas y loables, que uno es impecable. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué la iglesia dice que hay que confesarse una vez por año, cuando es peligro de muerte, o la necesidad, pero al menos una vez por año? Y eso no es que dice, no, los laicos, los religiosos no, todos, laicos, sacerdotes religiosos, obispos, todos, al menos. Entonces, digo,
la oración, la cercanía a Jesús, eso nos da gracia. Jesús también estuvo no solamente cerca de estos 3 apóstoles que se quedaron dormidos, pero que igual Él los despertó. Vamos, está cerca el que me va a entregar. En ese mismo momento viene Judas y lo besa. Salve, maestro. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? O en otros textos, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hay una oración muy hermosa en la liturgia orientales, ¿no? No quiero darte el beso de Judas. Se dice antes de la comunión. Nosotros tratemos de ser discípulos fieles de Jesús. Recemos. Jesús es una escuela de oración. Rezó solo en un monte, nos enseñó el Padre Nuestro, se fue a solas a orar, rezó con los discípulos, le pidió a los discípulos que recen juntos. A nosotros muchas veces nos puede pasar, rezamos y solamente si sentimos o no sentimos. ¿Dónde está dicho? ¿Dónde está dicho? Me ha pasado, siempre cuento 2 anécdotas que me pasaron en Júpiter. No me pasó, una me pasó en Medio Oriente. Mejor dicho, una me pasó, ahora que me recuerdo, en la Basílica misma de la Agonía. Pero con una persona extranjera, no con un medio oriental, no con un cristiano de Tierra Santa. Que yo estaba rezando y estaba emocionado, no sé, estaba rezando, estaba en silencio, estábamos, y se acerca una persona y bien, me abraza, ¿sí? Si necesita algo, si está mal, que esto, que el otro. Yo lo miré diciendo, ¿qué está haciendo acá? Váyase. No le dije, pero lo pensé. Digamos que esté rezando no quiere decir que haya perdido el sentido común, digamos, decirle qué está haciendo acá, cosa. La persona buenísimo, pero si uno está rezando, ni siquiera hemos entendido que cuando se reza, se habla con Dios. No estás solo ahí sentado en una soledad existencial, estás con Dios, estás sumamente acompañado. Tanto es así que ni te importa la reacción externa, que no tiene que ser ni procurada, ni buscada, ni nada, pero si viene, viene, lágrima o lo que sea. Y otra vez me pasó, eso sí, en Marte, en la capital de Marte, en mi país natal, gente buenísima, pero ciertamente porque hay gente buena, pero que no le han enseñado, no nos han enseñado a rezar, nos han robado el espíritu de oración. Y también cada vez, pero esa persona varias veces lo hizo, cada vez que me veía solo rezando en silencio, sentado, arrodillado en la iglesia, haciendo la hora de adoración o de meditación durante las vacaciones, varios habrán dado cuenta de qué país, de capital, de qué Marte estoy hablando, pero bueno, una iglesia X y gente, una misma persona decía, fuerza, ánimo. Y yo decía, bueno, sí, gracias, evidentemente, correctamente le decía gracias, sinceramente le agradecía, pero me quedaba pensando. Otra vez hay innumerables, un montón de ejemplos, ¿no? Pero el hecho de que, ¿cómo rezamos nosotros? Nosotros incluso que somos más formados, muchos de nosotros, de ustedes, somos religiosos, laicos, pero más formados, ¿cómo vamos a la oración? ¿Hablamos? ¿Tenemos plenamente conciencia? ¿O solamente nos quedamos atados a algo que leemos, que escribimos, ¿no? A una fórmula? La oración de simplicidad. A mí siempre me han enseñado que cuanto más se pueda llegar al coloquio, al diálogo, incluso en las meditaciones, en los ejercicios espirituales, mejor es. Entonces, hay que hablar. Mi tía, mi madrina de bautismo, hasta el día de hoy, espero que esta meditación no la escuche ella, una gran persona. Esta hasta el día de hoy, anciana, si escucha esto se va a enojar, pero es anciana, tiene 80 y tantos años. Siempre me dice, me la paso hablando con Jesús y María. Dice, debo estar mal, me dice ella. Le digo, estás recontra bien, estás muy bien. Ella vive sola y está en la compañía de Jesús y de María. Que nosotros, queridos hermanos, viendo a Jesús en Getsemaní, aprendamos y nos dejemos guiar por el Espíritu. Pero pidámosle la fuerza al Espíritu Santo para que voluntariamente bebamos el cáliz que nos toca. No el cáliz del vecino, porque el cáliz del vecino
nosotros lo vemos como que tiene menos amargura, que es más fácil de digerir y todo eso. Siempre el jardín del vecino siempre está más verde, la cruz del vecino siempre es más liviana, el cáliz del vecino siempre está más vacío. Y no es así. Dios nos da a cada uno lo que podemos llevar, ya que Él es fiel, no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y Él no nos engaña, Él dice que hay sufrimiento, pero que Él mismo nos ayuda a llevarlo y que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y terminemos con la otra parte que les decía, disculpen que hablé demasiado, esa cita de Hebreos 5:7, cuando está hablando de Jesucristo, de su sacerdocio, dice: Él, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, al Padre, fue escuchado por su actitud reverente o por su sumisión, ¿no? Y aún siendo hijo, con lo que padeció, aprendió o experimentó la obediencia. Nosotros, queridos hermanos, tenemos un sumo sacerdote que nos puede dar fuerza para llevar nuestro cáliz, ya que el cáliz, por más que sea de dolor, es de bendición. Y cuanto más experimentemos que estamos en agonía, que nuestro Vía Crucis está cercano, no nos olvidemos que el final del Vía Crucis es la tumba vacía, ya que Jesús fue puesto ahí muerto, pero salió victorioso y nunca más volvió a morir y nunca más va a volver a morir. Bueno, queridos hermanos, aquí dejo esta meditación. Recemos y recen mucho por la paz, para que esta tierra bendita, esta tierra santa que absorbió su sangre, que escuchó sus palabras, que lo vio pasar, sea beneficiada por un momento, por un tiempo de verdadera paz y justicia. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.